Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Aquí estoy en compañía de mis Peletas. Siempre está de mal genio, no sé. ¿Será que tiene algo que ver conmigo? De todas maneras, un cordial saludo a todos ustedes. Qué bueno estar por aquí. Estoy en un lugar fuera donde yo vivo, en una zona campestre, una zona deportiva, en un pueblo cercano donde yo vivo. Y bueno, hoy estamos con esta reflexión, o más bien memoria, recuerdo celular 11A. Vamos a poner 11A porque vamos a tratar de ser corticos y como estoy por la calle no tengo mucha batería. Entonces vamos a trabajar recuerdo celular 11A. Y voy a aprovechar más que todo tratando de reunir aquello que recuerdo y medio tengo en mente de las cosas que he analizado. Bueno, hice una pequeña pausa porque busqué un sitio lo más tranquilo y alejado de la gente y de la nada está apareciendo gente. Algo muy parecido a lo que me pasó en el Escorial, que me fui a un lugar que supuestamente no había gente y resultó estar lleno de gente. Y mire, este lugar estaba vacío. Bueno, pero bueno, de todas maneras no importa. El asunto es que voy a aprovechar con algunos de mis recuerdos, algunas cosas que puedo reunir de mis memorias. No es fácil porque cuanto más nos acercamos a este tiempo, entre comillas, presente, más difícil me es. Entonces esto está dentro del plano, digamos, de las conjeturas que uno va acumulando con el tiempo y sacando conclusiones, atando cabos, recogiendo lo que uno lee por aquí, de lo que escucha de alguien por allá, de divulgadores, de libros que uno escucha y lee, y de esa manera ir construyendo un contexto que pueda permitir responder ciertas cosas. Entonces, aprovechando que algunos suscriptores me estaban preguntando que si sabía algo sobre la tierra intraterrena o los mundos intraterrenos, bueno, voy a aprovechar este espacio, este corto video, para hablar de los mundos intraterrenos desde lo que yo percibo, concluyo, entiendo y conozco. Ya si habrá personas que estén de acuerdo o no, pues eso recuerden que es según lo que cada quien está vivenciando. Y no será y no faltará aquellos infiltrados que vienen aquí al canal a sacar información para luego, dentro de unos días después de publicar este video, aparecer en algunos canales en YouTube y en algunas redes en Face el tema de la tierra intraterrena y empezar a hablar cosas muy similares a lo que uno por acá menciona, ¿no? Pero bueno, lo importante es la divulgación, ¿no? Agradezco mucho a las personas que me han estado colaborando con buenas palabras de ánimo. Se lo agradezco mucho. Sí, son energías muy densas lo que está viniendo, sobre todo estamos pasando por eso. Aunque en el caso mío, y creo que algunos sensitivos, es mucho más duro y más fuerte. Y ahí vamos paladeando y fuera de eso se combinan y se conjugan ciertas cosas que desaniman. No tanto por lo del canal. En eso sí estoy de acuerdo con lo que dice mi hijo, que lo importante es que hay muchas personas buenas en este canal que están dándole ánimo a este canal y sacándolo adelante. No es que me interese el tema de los likes, de hecho voy a hacer oficial acá que voy a dejar de monetizar con YouTube, porque aparte de que ya es confirmado varios divulgadores y personas que conocen estos temas de las plataformas, se disminuye las notificaciones y existe una extraña, sospechosa tendencia de que, como para evadir pagos o quién sabe qué, extrañamente a las personas no les llegan notificaciones o no pasa de cierto porcentaje las tasas de estadísticas de los me gusta, y así los verificadores digan lo contrario, qué pena, pero cuando un video tiene 4.800 vistas y hay más de 800 me gusta y que me diga que es apenas un 10% de tasa de clips, sinceramente ahí hay algo que no cuadra. Entonces, para no seguir con ese juego, más bien voy a dejar de monetizar el canal, y eso implica ciertas cosas que, si bien no es mucho lo que llega de la plataforma a uno, porque se me demoran hasta casi 2 meses en pagar,
realmente no alcanza a ser más de $100 al mes. Así se los digo claramente. Los que están creyendo que aquí esto nos está tapando de dinero teniendo un canal en YouTube, eso no es cierto. Conozco personas que tienen 2 millones de reproducciones y les llega a $50 de monetización. Entonces la plataforma especifica que no pagan hasta que no se llega a un mínimo de $100 y ahí empiezan a pagar. Y en el caso mío se llega a ese nivel cada mes y medio, cada 6, 7 videos. Entonces no justifica tampoco, y sobre todo cuando se está perdiendo audiencia, se está perdiendo una cantidad de cosas por quizás algún tipo de estrategia, no sé, para aumentar utilidades o quién sabe de parte de la plataforma o hacia dónde se estará yendo la cosa. No, lo que a mí me llegó que me desanimó es una publicación en Facebook de una personaje, solamente diré sus nombres, no diré apellidos, Mónica y la otra llama una tal Claudia, que yo siempre he estado muy pendiente de lo que publican muchos divulgadores New Age y sobre todo para ver los absurdos que llegan a publicar, las estrategias de manipulación y control y sobre todo gente que está muy convencida en lo que narran. Entonces desanimó un poco una publicación en la que de manera muy absurda le di varias vueltas a esa publicación hasta que yo dije, esto es de locos. Y lo triste es la cantidad de seguidores que tienen estas personas y que creen en esa narrativa. Que las epidemias, que las gripes, que esos ardores en la piel, visión borrosa, náuseas, los vértigos, pérdidas de memoria, etcétera, etcétera, incluyendo la última vaina que ocurrió en estos 2 años, dizque eran síntomas de ascensión y que no debían resistirse a ellos porque todo era necesario para cambiar de piel, algo muy reptil, y de ir estrenando el nuevo cuerpo de cristal a medida que se va dejando el carbono. Oiga pues lo que están diciendo. O sea que prácticamente legitimaron y justificaron lo que ocurrió en estos años. Y lo triste es que hay mucha gente que cree en esa narrativa. Y no solamente le deslegitiman el trabajo de muchísimos divulgadores que hemos estado tratando de desenmascarar este tema, sino que están generando unos primados negativos, una programación predictiva y sobre todo una disonancia cognitiva a un nivel tal que junto con el gaslight, que ya les puse por ahí en la caja de comunidad para que investigaran lo que era eso, que es una estrategia muy utilizada dentro de estos temas de divulgación, donde hay una manipulación donde te hacen sentir culpable de todo, sobre todo cuando empiezas a descubrir sus tramas contradictorias. Entonces es muy terrible ver cómo hay tanta gente que sigue a estas personas y se arropan de unas narrativas que sinceramente contrarrestar eso es un desgaste y ellos lo saben, porque ellos, mientras ellos tienen todo un aparato que los apoya, porque ellos no los censuran, a ellos no les cierran sus canales, a ellos no les persiguen por ningún lado y aparte de eso como que se dedican tiempo completo, entonces de qué viven. Entonces es mirar quién está detrás de estas personas y quién los está financiando y sobre todo crear los paralelos comparativos para darse uno cuenta de lo que están narrando con respecto a lo que dice la oficialidad y lo que dicen los medios de programación y de disidencia controlada, para uno entender que van de la mano. Entonces desanima un poco. Entonces, no se preocupen, estoy bien, yo siempre me recupero. De hecho, ayer tuve una experiencia muy interesante donde una entidad reptiliana en cuerpo de una persona trató de aleccionarme a sus ideas y a sus causas y me trató de enredar y afortunadamente supe identificar eso. Pero son cosas que se están dando todos los días. Espero que lo que publicó el querido David les sirva mucho de ustedes. Son ayudas, son herramientas. Pero ya, entrando en materia. Quiero responder sobre el tema de los intraterrenos y sobre todo enfocarme con lo que está pasando con el tema de la pedofilia y de todo este cuento de las redes donde se ha generado tanta controversia y tanta
digamos, discurso conspiranoico, que se ha perdido objetividad y sobre todo se ha perdido un norte ante la saturación de información y desinformación. ¿Por qué esa afinidad que tienen ciertos hombres o grupos sociales masculinos, más bien machos, porque su comportamiento ni siquiera es de hombres, hacia los niños y esa fijación hacia niños y niñas? ¿Por qué la narrativa de muchos sectores de poder económico y político está tratando de desviar, desfigurar, desacreditar esa narrativa? ¿De dónde viene eso? Pues dentro de lo que escasamente recuerdo de esos tiempos recientes, y digo recientes entre comillas, después del gran cataclismo del 12.500, existía en las cortes atlantes, sobre todo en la época cuando ya dominaban los reyes brujos y había cierta corrupción a un nivel ya muy evidente, una inclinación muy grande hacia los niños inocentes, los niños y las niñas vírgenes, por parte de viejos, ancianos, que veían decaído todo, incluyendo aquello que por gravedad también se cae. Y empezaban esas fijaciones a tener en sus séquitos niños y niñas muy hermosos, vestidos, si es que los vestían, con atuendos muy provocativos. Eso se empezó a ver mucho en las cortes atlantes del final de la era Atlante, antes del gran cataclismo de ellos, y luego cuando se da el gran cataclismo del 12.500 y la decadencia total, eso se convertirá en algo aberrante en los grandes reinos que se darían después de la ceniza y de los restos de ese gran cataclismo. Eso se vería mucho en la zona de Sumeria, en los grandes reinos babilonios, y sobre todo en algunos territorios en lo que es la Europa actual, en algunos reinos de África, y no es de extrañar acá también en América. Incluso en la Tartaria, en la Gran Tartaria, era muy normal que la nobleza tártara estuviera acompañada de niños y de niñas. Entonces era como una especie de también de símbolo de estatus y de rodearse de la alegría de la juventud y de la infancia, porque eso alejaba a los malos espíritus. A medida que pasaron los siglos y los milenios, eso se fue tergiversando. Pero ¿de dónde viene realmente eso? Pues vamos a remontarnos un poquito más atrás, en la época antes de la gran rebelión de los caídos, y en los reinos Anunas, y luego en los reinos Anunka o Anunnakis que llaman, la visión que se tenía de los humanos era una visión en cierta manera muy paternalista y en cierta manera muy sobreprotectora en algunos casos. Inanna o Inamun era muy sobreprotector en sus creaciones, Enki también, no tanto Enlil, que era como buen militar, un tipo que no tenía, digamos, escrúpulos en muchas cosas. Pero en la mayoría de las cortes, de las casas reales de aquella época de los Anunas, era común tener entre la servidumbre de ellos humanos. Hay una película que creo que se llama Dioses de Egipto, ya la he hablado aquí en el canal en algunas ocasiones, donde se muestra esa relación, digamos, de afecto que hay entre los supuestos dioses, que eran seres muy grandes, y los humanos. Y se ven algunos petroglifos y algunos jeroglíficos egipcios, en donde se ve clarísimo esas relaciones de perspectiva como tan desiguales, donde estaban los híbridos que tenían cierto tamaño y los grandes dioses o los señores del cielo de otro tamaño con respecto a los humanos. Entonces, cuando hablamos de los gigantes, hay que tener en cuenta que los que llamaron los vigilantes, que fue esa facción de los serafines que estábamos vigilando la tierra, creamos, lo expliqué ya hace tiempos en un video, un tipo de prototipo que nos sirviera a nosotros de coayudantes en los procesos de vigilancia, porque para nosotros era muy difícil ir a la superficie de la Tierra, porque por razones de cambio de frecuencia vibracional y densidad era muy pesado estar en la Tierra.
De hecho, el tamaño permitido para estar en la Tierra de parte de nosotros mínimo era de 7 metros y aún era muy pesado, andábamos muy lento por el peso. Y fuera de la Tierra, en la zona, digamos, del espacio, en esas otras realidades, el tamaño nuestro normalmente era de 21 metros. Y quiero que tengan en cuenta esas dos medidas para explicar otra cosa más adelante. Entonces, hablar de que nosotros pudiéramos estar en la Tierra era tan complejo. A veces preferíamos estar más, era más fácil estar en Marte que en la Tierra. Se diseñaron los Prometeo. En este caso, el primer Prometeo, el que Azael adopta como suyo, y luego los que siguieron después, y muchos de los que llaman gigantes, se diseñaron, fueron lo que se conocen como titanes, que eran para trabajos pesados. De hecho, fueron los responsables de la mayoría de las grandes construcciones megalíticas gigantescas que hubieron en la Tierra. Los que llamamos titanes eran muy grandes, de tamaños promedio de 21 a casi 300 metros de tamaño aproximadamente. Esperemos que no se me acabe la batería. Bueno, y en ese orden de ideas, eran seres que trabajaban y cuando cumplían su ciclo se reciclaban. Yo lo había contado en un video y una vez me preguntaron cómo se reciclaban. Carne servía de alimento para los otros titanes, otros gigantes. Y los que nosotros diseñamos, llamamos Prometheus, a eso los llamamos, recibirían luego el nombre, en esos textos antiguos los llamaron, y ahí viene la confusión, Nephilim, a diferencia del Nephilim, que es con PH y termina en M, que es el nombre de nosotros que nos dan de los vigilantes del cielo. Los Nephilim, que es con F y termina en N, es el nombre que se le dio a los que nosotros diseñamos para ayudarnos en las labores de vigilancia en superficie en la Tierra. La primera línea de ensamblaje se conoció como Prometeo y Azaela se quedó con uno de ellos. Pero bueno, volviendo al punto, entonces en esas épocas hay que tener en cuenta, y esto es un dato que se están omitiendo algunos personajes por ahí en sus divulgaciones, estos gigantes, estos titanes, más que todos los titanes, porque los gigantes fue una variante que se hizo después más pequeña para optimizar recursos, los titanes no tenían aparato reproductor. No se reproducían, eran replicados. Y los gigantes tampoco tenían aparato reproductor. Entonces, cuando hablan de esos textos de Enoch, que los gigantes se juntaban con las mujeres de la tierra, pues allá hay un detalle que yo no he podido como cuadrar y cómo hacían si estos berracos no tenían aparato reproductor. Entonces, ¿de dónde viene esa fijación para los niños, digámoslo así? Es que una nuna tenía una estatura por medio de 7 metros. Los Anunka o Anunnakis tenían un tamaño promedio de 6 metros. La realeza podía llegar a tener un nivel de 7 metros, pero en promedio eran de 5 a 6 metros. Básicamente a medida que pasaba el tiempo se iban densificando y cuando más hibridaban incluso. Y casi siempre la gestación de niños, de hijos, digamos, entre Anunnakis con sus, digamos, sirvientes, en este caso humanos, por razones prácticas, lógicas, era mediante manipulación genética, no por coito. Entonces, resulta que los Anunas, un humano promedio de la época, a diferencia de los Nanlu, que son los humanos primordiales, un humano promedio de la época, por ejemplo un Neandertal, la máxima estatura de un Neandertal era de máximo por exagerar, 1,90. Había casos muy raros de 2 metros, pero la gran mayoría en promedio era unos 65, unos 70 de estatura. Los comañenses, el proyecto comañense, que fue un proyecto más de Enlil, de Enki, llegaron a medir tranquilamente los 2 metros, pero no era la norma común. Entonces, desde el punto de vista anatómico, para los Anunas y para los Anunnaki, tener un humano de ese tamaño al lado era como tener niños, y por lo general se trataban así, como si fueran niños. Era muy raro, tenía que estar muy retorcida la mente de un Anunnaki de la época,
que los hubo, intentar tener relaciones con un humano, en este caso con una hembra femenina, o sea, en este caso una mujer. Era, aparte que era muy difícil por la cuestión de la arrogancia y el ego de los mismos Anunnaki, que por su prestigio y por creerse hijos del cielo, consideran indigno mezclarse con alguien inferior, desde la escala jerárquica que ellos manejan. Entonces era muy extraño que ocurriera eso, y casi siempre terminaba mal para la víctima. En este caso, solamente pónganse a imaginar el tamaño del aparato reproductor, digamos, de un masculino Anunnaki con una hembra femenina. No hay compatibilidad ergonómica por ningún lado. Pero desde ese entonces, sobre todo se admiraba la belleza, porque ya lo había dicho en un video hace tiempos, los Anunas y luego los Anunnaki tenían mucha inclinación y preferencia hacia lo estético, hacia lo bonito. Entonces preferían mucho la belleza. Y para ellos era como un juguete los niños, o sea, los bebés, los hijitos de los humanos. Para ellos eran como juguetes, y de hecho eran regalos habituales para los hijos de ellos. Va a sonar feo lo que voy a decir, pero sí, eran juguetes comestibles. Los niños, los hijos Anunas y Anunnakis, jugaban con su juguete y cuando se cansaban se lo comían. Entonces, para algunos de ustedes se van a escandalizar y van a creer que es algo aberrante, pero es que hay que mirar las cosas no desde la visión moral que tenemos ahora, sino desde el contexto histórico. No podemos pensar desde la visión monumental de la historia, como lo planteó muy bien Nietzsche en su momento. Creo que por ahí hay un divulgador que como que estuvo explicando eso. No podemos empezar a mirar las cosas de una manera rígida, como lo vemos hoy. Hay que mirar las cosas desde la época. Y en ese entonces era algo natural, normal para ellos, para los Anunas y Anunnakis. Incluso para los humanos era un honor ser usado de alimento para sus dioses. Esa era la base, incluso para muchos de los sacrificios que se hacían en la época, eran voluntarios. No es como esa visión que nos han pintado hoy desde la moral judeocristiana de cosas terribles, no, qué pecado de la víctima, no. Había fiestas donde las familias gustosas ofrecían a sus hijos. Pero entender eso, hay que ubicarnos en esa época. Yo no estoy justificando, simplemente es ubicarnos en el contexto. Entonces, para una Anuna de 7 metros de estatura, un bebé humano, un hijo humano, un niño de un hijo, o sea, un hijo de un humano, era algo muy pequeñito y les parecía divertidos. Y a veces los adoptaban y les gustaba verlos crecer y convertirse en adultos, en hombres y en mujeres. Y cuando veían que eran muy hermosas y muy hermosos, los separaban para que se reprodujeran y tuvieran una línea genética agradable a la vista. Y a veces a los hijos de los Anunas y de los Anunnakis les regalaban bebés o niños pequeños humanos para que sirvieran de juguetes para los hijos Anunas y Anunnakis. Y como he dicho, los niños a veces terminaban en sus juegos comiéndose a sus juguetes. Ustedes lo pueden ver con sus hijos cuando están jugando con un juguete y empiezan a masticárselo. Eso está grabado en la genética nuestra. Entonces eso quedó grabado en la genética de los humanos, sobre todo tiempo después de la caída y desaparición de esta realidad, de los señores del cielo y de los dioses de estos, que así los llamaban, y quedó también impreso en la genética humana y se convirtió en una costumbre, sobre todo de las élites que lo podían pagar. Pero es que hoy día vemos denuncias muy graves que están haciendo, por ejemplo, en México, una periodista investigadora que ha destapado redes de criminalidad pedófila en México y sus nexos con muchas redes a nivel de América Latina y de Europa, en donde prácticamente el tráfico de niños, de niñas, no solamente para sacar adrenocrom, sino para la prostitución, para el sexo y también para el canibalismo o para el tráfico de órganos, es algo muy común y muy recurrente y está muy impreso en la genética humana, y por eso es que en cierta manera eso todavía trasciende y todavía
se nota. Todos los hombres en su gran mayoría tienen cierta fijación hacia mujeres más jóvenes. Ahora, si usted le suma esto a un tipo que ha crecido teniéndolo todo, con poder económico y con ciertas inclinaciones enfermizas, y teniendo la capacidad de poderlo hacer, ¿qué no habrá y qué no estará sucediendo? ¿Y cuántos millones de esos 8 a 16 millones de seres humanos que se pierden cada año sin dejar rastro, de los cuales 8 millones son niños menores de 12 años, cuántos terminan en eso? Entonces eso viene desde esa época y que quedó grabado en la memoria del inconsciente colectivo, y que en estas élites testaferras de estos seres que ahora están en otras frecuencias muy densas y que le están sirviendo de acólitos y testaferros, como para emular, imitar lo que hacían sus amos, lo hacen también ellos. Y es algo aberrante en toda la regla, en toda la regla. Y por eso es que esa agenda que se está viendo ahora en Europa no tiene agarradero por ningún lado, salvo que los que están promoviendo eso, aprovechando su estatus de poder económico y político, estén imponiéndolo de manera sociópata y psicópata. Por eso es que están destruyendo las instituciones que defienden lo racional y lo humano desde lo visto, moralmente hablando, de lo que es la relación de la familia, de la mujer, del hombre, de padres a hijos, y sobre todo lo que son la protección de nuestros niños y de nuestras niñas, y que por eso es que están satanizando tantas cosas y ridiculizando otras tantas, convirtiendo a las personas que defienden el derecho a la vida como si fuéramos criminales, y enalteciendo personas que lo único que están haciendo son cosas extremadamente aberrantes. Ver videos donde están esas dancer queen de manera muy explícita, mostrando una sexualidad lujuriosa a niños de 5 años, eso no tiene cabida en la lógica de nadie. Entonces, cuando uno ve esas narrativas que están siendo financiadas y apoyadas, lo único que les puedo decir es que sus raíces vienen de esas épocas antiguas, y que con el paso de los milenios se fue distorsionando, se fue degradando a medida que se iba densificando la energía de las personas y de los seres que estaban aquí, al convertirse en lo que hoy día es una situación totalmente aberrante, antinatural e inhumana. Entonces ahí estamos viendo una posible explicación de por qué esto hoy está prevaleciendo con respecto a la pedofilia. Ahora, cambiando de tercio, lo de los mundos intraterrenos. ¿Qué hay con los mundos intraterrenos? Desde mi perspectiva y desde mi visión de lo que yo he estado investigando, leyendo y conozco de mis propios recuerdos, he llegado a la conclusión de que hay ciertos errores de interpretación y ciertas tergiversaciones, quizás amañadas a ciertos intereses y agendas, y otras que son totalmente ingenuas, que obedecen a ciertas ignorancias de no tener todo el panorama completo. Entonces, cuando estamos hablando de los mundos intraterrenos, se nos ha venido siempre a colación dos cositas que van de la mano, que no tienen que ver, pero que de manera muy civilina las han amarrado para hacer creer que van una de la otra: la tierra hueca y la tierra plana. Yo ya he dicho cuál ha sido mi postura al respecto. Respeto mucho a las personas que defienden esa idea del terraplanismo, pero cuando uno sabe lo que es la historia y sobre todo quiénes eran los que defendían esa idea y lo que hacían llevando a la hoguera a los que iban en contra, y sabemos que hoy día, y hay fuentes de eso, son agencias de 3 letras que están financiando y están detrás de esas narrativas totalmente distópicas y absurdas, han amarrado la idea con los mundos intraterrenos, con ese cuento, y aparte de eso con el tema de la tierra hueca. Y la gente dentro de su imaginario cree que la Tierra es hueca, o sea que hay un hueco en los polos y que por ahí te metes y entras a otro mundo, y que adentro en el núcleo de la Tierra hay otro sol y una cantidad de cosas. Yo aquí expliqué la posible causa de por qué se ha creído que hay un sol allá abajo en el núcleo de la Tierra. Es que en realidad lo hay. Hay una enana blanca de 300 kilómetros de diámetro, y todo lo que hay alrededor es digamos, el reactor de contención para que la energía de esta estrella enana esté alimentando la energía de todo el planeta y que permita lo que está dándose en el planeta, y que hay ciertos cambios que se están dando también, y que eso también está explicando toda la dinámica de toda la corteza terrestre. Pero eso es otro tema que no voy a hablar acá. Entonces, ¿qué sucede?
Entonces la visión que se tienen y muchos dibujos, gráficas, fotografías de gente que está hablando de ese tema muestran una tierra hueca, un hueco por donde se entra, hablan de la famosa muralla blanca y una cantidad de cosas, y hay explicaciones que pueden sonar muy convincentes, muy racionales, pero que dentro de la luz de los hechos y de las evidencias en realidad son exageraciones. Pero el punto es de dónde viene el tema de la tierra intraterrena o de los mundos intraterrenos. Bueno, voy a rescatar, a traer a colación, ciertas teorías que se han manejado dentro de la física y dentro de ambientes alternativos de las tierras paralelas, las tierras paralelas. Y es cierto, existen tierras paralelas que tienen que ver con las tres líneas básicas de tiempo que permean cada dimensión en sus planos y subplanos. Una línea material, una línea psíquica y una línea energética espiritual. Entonces, es muy simple en el sentido de que cuando uno está en un rango de frecuencia con una vibración específica, pueden coexistir en un mismo espacio dos formas orgánicas o dos elementos materiales, pero que por tener una frecuencia y una vibración diferente, a pesar de que ocupan el mismo espacio, no están en el mismo lugar. Así de simple. O si quiere lo revertimos para que suene más bonito. Pueden estar en el mismo lugar, pero en diferente espacio. Creo que suena mejor así. Entonces, una diferencia en la vibración de algo material que esté en un plano de una dimensión con relación a algo material en esa misma dimensión pero en otro plano, esa diferencia puede hacer que puedan coexistir sin nunca tocarse, ocupando un mismo lugar pero un diferente espacio. Voy a parar un momentico. Bueno, pasó otro grupito de muchachos. Entonces, yo lo que siento es que puede haber o una interpretación sesgada según agendas, o puede haber un error o una confusión a la hora de interpretar qué son los mundos intraterrenos o la tierra intraterrena. Y creo que hay que hacer la distinción. Si existen, digamos, ciudades intraterrenas, están en el rango de los 10 kilómetros bajo la superficie hasta los 300 kilómetros aproximadamente, ya propiamente dentro del manto terrestre. Son colonias de otras civilizaciones o de supervivientes de las épocas de cataclismos que hubieron en la Tierra y que se unieron o se aliaron con seres de otras dimensiones o de otras realidades o de otros mundos, de otras civilizaciones, y han creado sus hogares bajo la superficie. Esos son lo que llamaríamos ciudades intraterrenas, que no tienen nada que ver con las bases subterráneas que han construido los de la élite, que están en los rangos de 1 kilómetro a 10 kilómetros de profundidad, en donde se han dado las grandes batallas últimamente y donde está casi toda la red, entre comillas, primitiva, de transporte que conecta todas esas bases subterráneas. Algunas pocas han tenido, digamos, por afinidad con ciertas ciudades intraterrenas, porque no todas son, entre comillas, buenas allá abajo, y han hecho alianzas en las guerras que hay entre ciudades intraterrenas. Agartha ha estado en guerra desde hace mucho tiempo con los de Chambala y con los de Ersi, una cantidad de vainas. Ha habido conflictos en donde ha habido una serie de situaciones donde muy poco sale a la superficie y ellos tratan de vender por razones diplomáticas o buenas relaciones una imagen muy linda, Kumbaya, Bel Rosita, de lo que realmente está pasando allá abajo. Fuera de eso, que existen también bajo tierra portales que comunican a otras realidades paralelas a la nuestra según la línea de tiempo específica a la que se quiere acceder. Y esos portales comunican a otras tierras paralelas a esta que están ocupando un mismo lugar pero un diferente espacio. Si hay una tierra que se llama, como la ciudad intraterrena, Agartha. Si hay una tierra similar a la ciudad intraterrena de allá en los Himalayas, Chambala, y así sucesivamente, y en cierta manera estas ciudades intraterrenas en cierta forma tienen el nombre de esos mundos paralelos de donde vienen y que son colonias, aunque no siempre aplica así. El punto es que en ciertas cuevas o ciertas cámaras subterráneas existen portales, como pasa
y lo han dicho de lo de los tallos, lo que hay en la Gran Cueva de Vietnam, lo que hay bajo el desierto de Arizona, en el área de 51 y en algunas partes de Estados Unidos y de Europa, sobre todo en las Canarias, hay portales. Y en Gibraltar también y en Melilla hay portales que llevan, o sea, hay cuevas o cámaras subterráneas donde hay portales, y sobre todo en Colombia, bajo la superficie de Colombia, donde hay un gran cristal, una gran geoda, hay un portal ahí también, que comunica a otra dimensión y a otra realidad que está muy disputada y es un tema muy complicado de explicar acá, y sobre todo porque está viniendo mucha gente. Algo muy extraño porque por aquí nadie pasaba, pero bueno. El punto es que mi interpretación y mi opinión con respecto a los mundos intraterrenos y las ciudades intraterrenas es que una cosa son las ciudades intraterrenas físicas que existen gracias a tecnologías e ingenierías que muy poca gente en la superficie conoce y que están en el rango de los 10 a 300 kilómetros de profundidad. Otra cosa son las bases subterráneas por parte de las élites y los chungos. Algunas han hecho alianzas con algunas de estas ciudades intraterrenas, y hay otras que han servido, digamos, ¿cómo se llama? De aduana, por decir algo, para acceder a otros mundos en otras dimensiones. En este caso, hay algunas ciudades que están muy profundo que sirven de aduana, perdón. Es como la película La ciudad de los mil planetas, que muestran una escena donde llegan a un lugar que es como un desierto, y eso no tiene nada raro, y hay una especie de entrada donde hay unos tipos que le ponen un aparato especial a la gente, y cuando la gente tiene esos aparatos pueden interactuar en otra dimensión, en el mismo lugar pero en un espacio diferente. Entonces algo similar ocurre en esas ciudades que están en ciertos lugares estratégicos, algunas en el Ártico, y hay una muy importante en la Antártida que la descubren los alemanes, y ahí empezarían ellos a hacer sus negocios con estos seres, que lleva a un mundo dentro de la Tierra en otra realidad. Es un mundo en toda la regla, es un planeta entero en toda la regla, pero en una frecuencia dimensional, en una frecuencia vibracional, perdón, que ocupa el mismo lugar donde está el planeta Tierra, pero en un espacio diferente. Y se puede acceder solamente por esos puntos de control. Y hay muchos de esos mundos paralelos que tienen sus propias culturas, sus propias historias, incluso sus propias evoluciones biológicas, y tienen sus propias maneras de ver las realidades, y que a algunos no les gusta tener ningún contacto con la Tierra, esta nuestra. Hay otras que les gusta por curiosidad política, cultural, económica, histórica, y ha habido interacciones, y uno de los mejores ejemplos es la misma Tartaria. Lo que nosotros conocemos de la Tartaria, de esta realidad, en realidad es un fragmento de la real Tartaria que sí existió y fue totalmente destruida en la Tierra 2. Por dar pues un término para que nos entendamos. Esa otra tierra fue invadida por élites chungas de aquí, y hubo una guerra termonuclear allá que destruyó la gran civilización tártara, que era la dueña realmente de la Tierra, era la que estaba empujando el gran salto de conciencia de la Tierra, y estaba influyendo a la Tartaria versión Tierra nuestra, y que por eso se eliminó acá por etapas a medida que iban ganándole a los de allá al otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que cuando hablamos de mundos intraterrenos estamos hablando de mundos en toda la regla, pero que existen en otra frecuencia dentro de esta misma dimensión en la que estamos, o incluso en otras dimensiones, pero cuya vibración es diferente y se puede acceder por ciertos puntos de control. Hay muchos mundos que no desarrollaron los viajes espaciales, sino los viajes intraespaciales. De hecho, hubo una serie en los años 90 que se llamaba los Jumping, los salteadores, que eran gente que saltaba a diferentes tierras paralelas en infinito, en donde había
todos los múltiples escenarios que ustedes se imaginan gracias a un aparato que tenían. De hecho, acá en el canal, cuando yo estuve hablando de cómo se podía alterar y almacenar información dentro de los pines o espacios que habían entre electrones y dentro de los espacios vacíos de los electrones, hubo personas acá que me tildaron de fantasioso. Y es muy chistoso que hace 2 días salió en una revista, en 2 revistas muy importantes de divulgación científica, los famosos cristales del tiempo. Y es algo que aquí estuve hablando y que es tecnología de Abarakiram. Entonces, no es que yo esté fantaseando, hay cosas acá que la gente de pronto en su arrogancia, algunos que han estado criticando, no ven más allá de sus narices porque les falta imaginación. Ahora, cuando uno se pone a mirar que existen lugares en la Tierra donde se puede pasar de esta realidad a otra realidad paralela, donde hay un mundo completo, no solamente una ciudad, un mundo completo, entonces hay que entender que de pronto es donde vienen las confusiones cuando hablan de la Tierra hueca. En la Antártida y sobre todo en el Ártico hay un portal. En mapas de los siglos 13, 14, 15 y sobre todo los siglos 16 al 18 se ve 4 islitas en el norte, en el Ártico, con 4 ríos. Y se habla que ahí se entra al Edén, al cielo. Y resulta que ahí hay un portal. Ese portal, esas 4 islas, no es que hayan desaparecido, sino que esas islas, en cierta manera, se hundieron por una serie de cataclismos que se dieron por culpa de los grandes desastres, sobre todo el de los 1500. Pero los seres que vivieron en esos reinos alcanzaron un nivel tal de evolución que lograron salvar buena parte de su infraestructura y de sus personas al cambiar el nivel de frecuencia y pasar a otro plano de realidad. Y en ese sitio hay un punto de control físico, que eso fue lo que narra el famoso vicealmirante Byrd en su famosa expedición que hubo por allá, en donde él hablaba de que él entró en un lugar totalmente diferente, que desaparecieron los hielos y empezaron a aparecer tierras cálidas. Lo mismo relataron exploradores alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. Y era porque pasaron de una realidad a otra a través de un filtro o velo energético que por alguna razón se les permitió pasar, o estaban en un estado de conciencia tal que coincidió y se sincronizó con ese velo y lograron pasar. Para los veteranos del canal, los que vienen de la época de la saga que empecé yo a narrar a través de la boca de Vertus en su canal Caminando el Sendero, cuando yo hablaba cómo era posible que existiera esa enorme nave en los tallos y que lo que usted veía era una cueva con piedra, cuando en realidad con pura tecnología se podía controlar la estructura molecular de la roca y se podía hacer, digamos, como el aire, para usted pasar de un lado para otro, y si no, volverla tan sólida como una roca y nadie pueda pasar. Eso mismo sucede en el norte, en el Ártico. Hay una zona que pues que está muy vigilada por las potencias, sobre todo las del norte, que no permiten que nadie llegue allá. Y hay un sitio en la Antártida igual, donde está totalmente pixelado por Google, no se puede ver y no se puede ir allá por el gran control militar que hay en la zona. Y de hecho allá hubo un conflicto, una batalla muy grande entre el 2014 y el 2017, donde se utilizó incluso armas nucleares por el control de ese portal, cosa que no lograron. Entonces resulta que cuando hablamos de un mundo intraterreno, cuando hablamos de otra realidad, no es que la Tierra esté hueca, sino que se puede pasar a otro nivel, a otro plano, cambiando la frecuencia vibracional, y de esa manera puedes pasar a otro espacio estando en un mismo lugar. Entonces esa es la explicación de por qué hay mundos intraterrenos que solamente se pueden ingresar a través de portales bajo tierra. Hay ciudades intraterrenas físicas, como también las hay en frecuencias vibracionales en otros planos dentro de esta misma dimensión, e incluso hay mundos en otras dimensiones, en otro rango de frecuencia, que se puede pasar a través de esos portales protegidos bajo tierra y también bajo las aguas oceánicas, sobre todo en el Pacífico. Lo que ingresó por el Pacífico, más allá de la isla de Guam, yendo hacia el Antártico, es un portal que se abrió para dejar pasar una de las grandes naves nodrizas que en este momento ya está en operaciones aquí afuera, en
en el espacio que hay entre Júpiter y Marte. Creo que salieron 2 naves de ahí. La otra está en órbita alrededor del Sol, vigilando el portal de ahí. La que está más allá está vigilando el portal de Saturno, que está terminantemente prohibido la utilización de dicho portal sin autorización de la Confederación Galáctica o la Confederación de Galaxias Unidas. Ahora, volviendo al punto, entonces, para que entendamos, ya para terminar, la idea es que cuando hablamos de bases subterráneas, sí son cosas físicas que existen allá. Cuando hablamos de dimensiones o realidades paralelas, existen mundos intraterrenos, existen lugares que cambian su frecuencia o dimensión y que son invisibles para nosotros, pero no para aquellos que tengan las herramientas y tecnologías específicas que puedan permitir pasar a ese otro lado, y normalmente es a través de puntos de control que normalmente están bajo grandes cuevas, bajo grandes montañas y también en los océanos, en particular en el Pacífico y en los dos extremos, que es en el Ártico y en la Antártida. En ese orden de ideas estamos en un proceso en donde estas revelaciones que se están dando hay que empezar a hacer claridades para que no sirvan de alimento soporte para ciertas agendas recesivas que lo que buscan es generar dudas y confusión. Entonces, vuelvo y repito para terminar. Una cosa son las bases subterráneas, que se han denunciado mucho, sobre todo en el canal de divulgación total, el de Eliana y Fernando. Hay también lo que llamamos ciudades intraterrenas, que están debajo de la tierra, que sus tecnologías de construcción y de mantenerse ahí son muy adelantadas. Normalmente las ciudades intraterrenas están en el rango de los 10 a 300 kilómetros de profundidad, mientras las que están en el rango de 1 a 10 kilómetros son las bases subterráneas, que normalmente están bajo control de los chungos. Algunas de esas ciudades intraterrenas, sus nombres evocan a los mundos de donde vienen sus fundadores. Así de simple. Es que aquí cerquita hay unos muchachos, extrañamente aparecieron haciendo una serie de juegos muy violentos, y me parece muy raro porque están cambiando la vibración del lugar, y por eso es que yo estoy mirando tanto por allá. Pero volvamos al punto. Entonces, ya para concluir, ya otra vez haciendo otro resumencito rápido, una cosa son las bases subterráneas, que eso lo han denunciado mucho y lo han expuesto en la serie de esta niña Eliana Historias del canal Divulgación Total, sobre la base de Dulce. Ya tienen como 50, 60 capítulos sobre eso, muy buenos, para que ustedes se van dando una idea. Tienen toda una infraestructura en donde muchos de los recursos del planeta, estas élites se los han robado para hacer esas infraestructuras. Tienen unas tecnologías, entre comillas, primitivas, comparándolas con las de las reales ciudades intraterrenas, pero muy avanzadas para el común de la gente acá en superficie. Y está el tema de, normalmente están entre 1 a 10 kilómetros de profundidad, en donde se han dado grandes combates. Están las ciudades intraterrenas, que son físicas, son reales, manejan tecnologías muy tesas. No solamente las hay bajo tierra, las hay bajo el océano. Hay una gran ciudad intraterrena yendo hacia la Antártida, más abajo de la Patagonia chilena, que tiene más o menos una ciudad de casi 100 kilómetros, para que sepan de lo grande que es, pero se ve como una simple anomalía de corrientes en la zona, como si fuera un problema de las corrientes, pero en realidad es porque las corrientes del agua están pasando alrededor del campo de fuerza que protege esa ciudad. Hay otra en el Pacífico Sur también, hacia la zona de Nueva Zelanda, pero no va a dar datos. Hay otra que está entre las Azores y el Polo Norte. Y hay una propiamente en la zona bajo hielos del Ártico, y que es la que guarda, la guardiana de ese portal que hay ahí a otros mundos y realidades que están en otras frecuencias y que están en otras vibraciones dentro de los planos de esta dimensión, ocupando un mismo lugar pero diferentes espacios, y de esa manera se da la coexistencia. Entonces tenemos claridad entonces que hay ciudades intraterrenas, tanto acuáticas como sólidas en tierra, bajo tierra en este caso, que van en los rangos de los 10 kilómetros a los 300 kilómetros. Obviamente las acuáticas, una de las más grandes e importantes, está guardando y custodiando la fosa de las Marianas, y de ahí se entra una de las grandísimas ciudades intraterrenas que está en un túnel tipo ascensor
a unos 300 kilómetros bajo la superficie del planeta, y de ahí se sale a un mundo paralelo a la Tierra, en un nivel de frecuencia diferente a la Tierra. Y también existen otras realidades que coexisten en la nuestra por estar en un grado dimensional diferente. Aquí mismo donde estamos, ocupando el mismo lugar donde está la Tierra, pero en un diferente espacio, hay otra Tierra que está en sexta dimensión. Y esa es la que está ayudando a su hermana, o sea, a sí misma, que es Pachagaya, en esta tercera. Y existe también portales que te permiten ir a otros lugares del universo, incluso como el de Saturno y como el que está en el Sol. Y hay uno muy importante que está precisamente en Colombia, pero que es limitado su uso y es pequeño, entre comillas pequeño, solamente permite pasar naves no más grandes que un camión grande, que permite ir a otra realidad, o sea, a otro universo incluso. Pero ese portal está muy custodiado, muy peleado y muy disputado por todas las facciones, y ha habido orden total de dejarlo cerrado. Por eso es que hay tanta actividad volcánica en este momento en Colombia y tantos sismos. Bueno, se supone que no debería decir, bueno, ya lo dije, pero bueno, el punto es que eso es la explicación de lo que hay, de lo que llamamos mundos intraterrenos, ciudades intraterrenas y bases subterráneas. Y que quizás eso se ha prestado dentro del imaginario y la distorsión del tiempo y de las historias y de la interpretación imaginativa de personas, de creer que no, que la Tierra es hueca, o que la Tierra es de tales características, o cosas así de ese estilo, que no es más que disidencia controlada en algunos casos. Pero hay buenas investigaciones que valen la pena hojear y leer, o escuchar en algunos videos, pero esto es lo que yo les estoy compartiendo desde mis propias apreciaciones, y sería complemento de los recuerdos celulares que yo manejo, y sobre todo porque cuando se da la destrucción de Lemuria en realidad no fue destruida del todo. Las grandes sacerdotisas, sobre todo la gran emperatriz, ella sabía que iba a ocurrir una situación que iba a poner en peligro su pueblo, y ella ordena trasladar parte de su gente a otro plano de existencia dentro de esta realidad, en una frecuencia diferente. No todos lograron hacerlo, muchos perecieron, y por eso es que la última sacerdotisa, la descendiente de la protegida de Yamirá, fue la que, guiando a los que quedaban, que lograron escapar de Atlántida y de los restos de lo que queda de Lemuria, después de un gran periplo, una odisea que fue una aventura impresionante, lograron, una descendiente de Yayusa, lograron llegar a lo que hoy día es la zona de Ecuador, donde está la Cueva de los Tallos, y trataron de ingresar ahí, donde los alcanza una de mis reencarnaciones, que no la iba a dejar entrar, y esta sacerdotisa lo ayuda a recordar, y él, al recordar quién era su origen, la ayuda a escapar, y se queda ahí conteniendo la avanzada de otros atlantes que venían a destruir a esta mujer y a estos sobrevivientes, y él destruye la entrada de los Tallos. Eso es otra historia que contaré luego. Entonces, eso es más o menos a grosso modo lo que les estoy comentando. Para terminar, existen civilizaciones que en este mismo universo tienen portales de comunicación que comunican con otras realidades del universo, y resulta que donde va pasando el sistema solar, la energía que genera el sistema solar a medida que avanza, ojo con esto, la energía que genera el sistema solar a medida que avanza por el espacio, genera una energía que alimenta un portal que permite a que civilizaciones muy avanzadas de grado 2 y 3 de la escala de Kardashev pasen por aquí en sus viajes de ida y vuelta a diferentes lugares del universo, e incluso a otras realidades de existencia. Y a veces nosotros percibimos esas distorsiones cuando pasan. Es como cuando pasa un camión grande a gran velocidad al lado tuyo, y vos sentís el viento que pasa al lado. Eso es lo que sucede cuando grandes naves de estas civilizaciones de nivel muy avanzado pasan por este portal que es como una especie de tubo, lo que llaman tubo de gusano, y la distorsión energética que genera en su paso se siente en todo el sistema solar, como un ligero temblor, y a veces altera el comportamiento mismo del sistema solar.
Entonces, esa es otra también de las explicaciones que se puede estar dando dentro de esos fenómenos que a veces han sido reportados a través de la historia. En cierta manera, estas civilizaciones están preocupadas porque el sistema solar está ingresando a los restos de una supernova y esa fricción está calentando toda la heliosfera, alterando quizás el flujo energético y puede estar alterando la utilización de este tubo interdimensional de viajes a otras realidades que podríamos llamarlo dentro de la jerga de las películas de ciencia ficción el subespacio o el intraespacio, que en cierta manera, como los átomos son vacíos casi en su totalidad y el espacio entre un pin y otro pin entre electrones se puede aprovechar y puede utilizar no solamente para almacenar información, para crear nuevos espacios o para almacenar cosas, sino que también sirve para poder generar infraestructuras que no riñan con la materia de una densidad específica en una dimensión específica. Son civilizaciones que han logrado construir toda una infraestructura. Si ustedes pudieran ver cómo es esa infraestructura que cruza todo el universo, que los científicos de manera muy burda llaman las cuerdas, la famosa teoría de cuerdas, que es una forma muy burda de ver o interpretar lo que ligeramente ellos alcanzan a entender de esas fluctuaciones energéticas, de toda una red, digámoslo así, de túneles o de tubos de gusano en que muchas civilizaciones de rango 2, 3 y 4 de la escala Kardashev utilizan para moverse de un lugar a otro por el subespacio y de esa manera no interferir con las leyes cósmicas, porque ellos las respetan mucho, y con la realidad de materia de los mundos por donde pasan sus infraestructuras. Es como si usted fuera a construir una autopista y para no quitar la casa de los viejitos que están ahí, usted se idea la manera de pasar la autopista sin afectar la casita de los viejitos. Entonces lo mismo pasaría con la Tierra y con muchos mundos y con galaxias enteras. Incluso hay galaxias enteras que sus núcleos están conectados entre ellas con túneles especiales energéticos a nivel cuántico, incluso subcuántico, más pequeños todavía a nivel energético, pero que vistos desde esa otra realidad son inmensas obras de infraestructura e ingeniería de un nivel que ustedes no se alcanzan a imaginar. Espero que esto les haya servido, al menos como una abrebocas. Lo iré profundizando en otros videos. Ya se me está acabando la batería. Y muchas gracias por el apoyo. No olviden este tema. Voy a dejar de monetizar el canal. Por lo tanto, aquellos que me están apoyando por PayPal, hombre, se los agradecería mucho, hombre, su colaboración. Recuerden que soy una persona que prácticamente yo vivo de una pensión y de lo que me están colaborando las personas que me están colaborando. Y bueno, aquí vamos para adelante. Ahí Gatico Peletas, muchas gracias, que la Divina Fuente nos acompañe. Y hombre, apoyemos iniciativas como la de David Mata. Muy bonito el trabajo que está haciendo ahora Vertus. Y hay personas que sí están copiando lo que estamos diciendo nosotros en estos canales, pero lo importante es la divulgación. Y al final todo está quedando expuesto a nivel mundial para que toda esa red de corrupción ya no tenga donde esconderse. Paciencia, neutros, no tomar partido por nadie, no dejarse llevar por las reacciones, tener mucho cuidado con las herramientas de control de estas divulgadoras y estos divulgadores New Age, y sobre todo confiar que la Divina Fuente siempre está con nosotros. El amor no lastima jamás. Muchas gracias, gracias, gracias.